Bueno, empezamos a tener ya un histórico, ¿no? Porque ya hemos dado charla y hemos abordado, venimos de la música, o sea que por ahí el tal, y luego hemos empezado para que os esperéis vosotros y sepáis un poco lo que ha escuchado la gente, con David Carabén y Daniel Vázquez Ayés, hijos de Armand Carabén, que trabajó de Hans Witt, y Daniel Eliseo Manuel Vázquez Montalbán. Y ellos me han acordado mucho de vosotros porque por diferentes motivos, pero han circulado toda su charla alrededor de pues cómo ellos han crecido en unas familias, de unas casas, de un entorno en la que el equipo de fútbol, que en su caso es el Barça, pues significaba mucho para ellos, ¿no? Y entonces, claro, cuando todo el mundo habla de sí mismo y de su club y de su historia, para todos es lo más importante y lo único y ejemplar, ¿no? Y digo, pero bueno, muchas de las cosas que estoy diciendo son equiparables a lo que siente alguien del Cádiz o que va a decir alguien del Athletic, ¿no? Sorprendidos equivocados, porque el Barça obviamente no es. Por supuesto. Entonces me acuerdo mucho de nuestros dos protagonistas de ahora. Yo os digo un poco quiénes son. Carlos Marañón, director de Cinemanía, periodista, experto en cine, autor de múltiples libros, sobre todo fanático de fútbol, un jugador de dos áreas, es decir, que lo sufro y lo disfruto muchos jueves. Y bueno, me parece que la persona idónea para abordar el cine en el mundo del fútbol. Y Galder, escritor ya con muchos fans, es decir, Galder es ya un dedo duro de gente que le encantan su estilo tan particular, sus libros, sus novelas, sus historias, la capacidad que tienes para transmitir lo que has vivido, para hacerlo eso, literatura. Pero a mí me interesa mucho que hagas de pareja artística con Carlos hoy, sobre todo en el contexto en el que vais a hablar, porque has creado algo que desde los que estamos en el entorno de hacer del fútbol algo más, pues para mí toda tu labor en la fundación del Athletic Club y toda esa construcción de que un club de fútbol sea más que un club, ¿no? Porque es de lo que se trata, eso os decía que me ha acordado mucho de vosotros, o sea, para mí la fundación del Athletic y toda tu labor cultural con ellos, y he traído ahí un cartel del Thinking Football, que sepáis que Galder programa todos los años. ¿Qué división va? Porque antes creo que me decimotercera, he metido una gamba, he dicho la décima en algún lado, pero bueno, decimotercera ya, y ahí es donde podéis partir, ¿no? Cómo el género pobre de la cultura del fútbol, que es el cine, ¿no? Que siempre se habla de que no ha habido la obra maestra que haga del fútbol, consigue, sin embargo, en el cine documental o a la hora de contar historias, hacer tres ediciones de un festival de éxito, ya que es un clásico imitado por un montón de clubs. Y me parece que de eso se trata, que tengamos una hora por delante en el que, si queréis, parejamos de ese quizá lugar común para vosotros, que lo habéis hablado muchas veces, pero que para aunque no habla tanto de esto, de por qué empecemos por hablar de por qué el cine no consigue crear esta obra maestra que hable propiamente de fútbol. Gracias, Diego. Hay que decir que Diego es un interior con disfado de ya muy buenos, pero lo prodigas poco y ya sabes que te riñe. Eso que te vino diciendo, nada, yo como compañero, lo mejor que voy a decir. Compañero de Carlos en la Cervantina, yo juego a fútbol en teoría, mal, muy mal, pero me duele que no diga nada. Estoy lesionado y el próximo partido de la Cervantina lo han puesto precisamente en las fechas del Festival de Cine, cosa que yo sospecho que Carlos ha tenido algo que ver a no tener que romper una amistad sin convocarme, ¿no? Y esperando que Diego escriba un libro. En septiembre saco un libro única y exclusivamente para jugar a cerrar ahí. Lo tenía claro. Bueno, empezamos. ¿Desarrollamos el tema? Avanti. Bueno, el título de la charla era Éxito de la literatura y fracaso del cine. Y yo voy a poner en duda el título de la charla, ¿verdad? Yo soy escritor y trabajo en un club de fútbol desde hace 18 años. Desarrollamos un festival de literatura y fútbol. Literatura entendida en clave expandida, no solo literatura ficción, sino bueno, muchas más cosas. Y tenemos un festival de cine y, bueno, pues por una razón profesional me he hecho un poco experto en esos dos nichos, que es un poco temas de cena de idiotas, ¿no? ¿Habéis visto la cena de los idiotas? A un piñón, típica conversación que cuando estás en una cena con mucha gente y la gente dice, ¿eres escritor y trabajas en fútbol? Ah, pues no hay buenos libros de fútbol, o yo no he visto nunca una película de fútbol, y uno ya empieza a ser experto y desarrolla.
Hay buena literatura de fútbol, hay buen cine de fútbol, muy buen cine de fútbol. Lo que pasa es que hay que saber buscarlo, no está ahí en lo más visible, ¿no? De hecho, si vosotros entráis en el catálogo de Netflix tiene montones de películas buenísimas de fútbol, pero están escondidísimas, hay que intentar encontrarlas. Y con los libros de fútbol pasa lo mismo, entre una cantidad enorme de morralla que se publica, de libros que tienen una vocación muy corta en el tiempo. Pues la biografía del jugador de turno cuando tiene 19 años, por ejemplo, contiene póster en el centro y libros wikipédicos, ¿no? Que se tiran como muchísimos y tienen una vida muy corta en librerías, pues en todo eso hay una buena literatura de fútbol. Pero, ¿cuál es la maldición? Y aquí enlazo con la primera charla. Decía Diego que en los ponentes de la primera charla hablaban de su experiencia, que ellos son del Barcelona, y Diego se acordaba de nosotros porque entendía que esa experiencia era precisamente trasladable igual a nuestros casos, ¿no? Y yo una de las tesis que defiendo es que los buenos libros de fútbol o las buenas películas de fútbol no tratan de fútbol, utilizan el fútbol como una herramienta para contar una historia que va un poquito más allá. ¿Qué suele suceder? Que si tú publicas un libro de fútbol o un libro que tiene el fútbol como escenario en el que se desarrolla una trama, las librerías te condenan a la sección de deportes. A mí esto me pasó cuando yo publiqué Hijos del Fútbol. Yo no quería llamarlo Hijos del Fútbol, yo quería llamarlo El 3 de Azul. Bueno, Hijos del Fútbol es un libro en el que yo hablo de la relación con mi hijo mayor en el momento en el que yo empiezo a ver que él se convierte en un futbolero terrible, y a mí esto me da miedo porque yo sufrí mucho de niño con el fútbol y luego yo me encanta el fútbol, pero también lo miro con distancia, ¿no? Un amigo mío me decía que él no quiere trasladarle al hijo la pasión futbolística porque lo que está haciendo es un cliente para toda la vida de una industria que encima cada vez es más cara. Antes hablábamos aquí de que ir a ver al Cádiz son 95 euros una entrada, ¿no? O una camiseta de fútbol es un coste enorme. Bueno, no vamos a hablar de Movistar, etcétera, pero la relación con el fútbol del hincha es sangrante económicamente, ¿no? Y a mí esto no me importaba tanto, pero sí me importaba ver que el niño estaba creciendo pues a imagen y semejanza de mí en cuanto al fútbol, ¿no? Y cuando el libro aprovecha que él empieza a jugar a esos 4 años y medio, 5 en un equipo, y en uno de los partidos el árbitro se acercó a él y le dijo: tú, el 3 de azul, tienes la bota suelta. Y en ese momento yo lo escuché y dijo: es la primera vez que a mi hijo se han referido a él como futbolista, ¿no? Y esta escena me da pie para el título, que en mi editor, Enrique Murillo, dijo: no, la palabra fútbol tiene que estar ahí. Y yo hice una cosa que hago mucho, que es preguntar a nuestro común amigo Sergio Cortina, que es muy buen titulador. Le digo: dame un título, y me lo dio de él. Pero ¿qué sucedió? Mientras que algunas librerías estaban en narrativa, en otras estaban en ensayo, que ya era como un híbrido, pero en la mayoría de ellas estaban deportes. Muy poca gente va a una librería y se va a buscar una novela en la sección de deportes. Esto es tremendamente injusto. Es como si Crimen y Castigo lo metes en la sección asesinatos, ¿no? En la sección de... No, Crimen y Castigo es una novela en la que en el centro hay un asesinato para hablar sobre el alma humana. Y esto sucede con las películas de fútbol y también con los libros de fútbol. Es un mal negocio, se venden mal en general, porque no es además que yo escribo un libro de fútbol y adquiero el mundo del fútbol como todos potenciales lectores, sino que es como esta teoría de conjuntos. Está la gente que lee, la gente que le gusta el fútbol, y en el centro hay una intersección que es un nicho de mercado que es muy pequeño. Entonces las editoriales también son timoratas. Dicho lo cual, niego la mayor, así va a empezar. Hay muy buena literatura de fútbol, pero no vamos a hablar de ella. Y hay muy buenas películas de fútbol. Ahora le paso un rato la palabra a Carlos y luego desarrollamos. Yo, así para empezar, diría 2 mentiras y una realidad o una refutación de una mentira anterior. Es mentira que no haya muchas películas de fútbol, hay muchísimas. Está feo hablar de uno mismo, pero en 2006 yo lancé un libro que se llama Fútbol y Cine, en el que había 500 referencias y no era, digamos, no estaban todas, porque es imposible. En 2006 todavía no había acceso a todo lo que tenemos hoy. Y desde 2006 hasta ahora, probablemente haya en estos últimos 20 años más referencias, más películas, series, por supuesto, que en el resto de 120 años de la historia del cine, probablemente. Así que es una barbaridad lo que hay. Tampoco es verdad que no haya películas buenas sobre fútbol. Hay buenas películas sobre fútbol.
Y la realidad, que es mi tesis y yo creo que todos la compartimos, es que el fútbol, o sea, el cine, que ha conseguido explicar casi todo en esta vida, no ha sido capaz de explicar el fútbol. El fútbol se explica en sí mismo. El cine nos ha contado, como ha dicho Galder, muchas cosas, yo creo que independientes, alrededor del fútbol, pero no ha sido capaz de explicar el fútbol. Y eso no creo que sea tanto un problema del cine, que como medio de expresión artística, de comunicación de todo tipo, a mí me parece el mejor. No creo que sea tanto un problema del cine, sino que tampoco es un problema del fútbol, es una virtud del fútbol. Porque el fútbol es tan complejo, es tan grande. Os pongo un ejemplo. Ahora está en el cine una peli que está bastante bien, muy entretenida, que se llama Fórmula 1 la película. Esa película explica la Fórmula 1. No necesitas nada más que ver esa película. Si jamás has visto nada de Fórmula 1, yo fui con mis hijos pequeños, que son muy futboleros, pero no conocen la Fórmula 1. No estaba Alonso ya ganando cuando ellos eran. Ahora que son pequeños, como nos pasó a nosotros, que algo sabemos, incluso los que no nos gusta la Fórmula 1, algo sabemos por Alonso. Pues a ellos les pasa eso, ¿no? Entonces, fueron a ver algo de lo que no habían visto probablemente ni un minuto, ¿no? Lo tenemos suscrito a Zone Fórmula 1 en casa, adiós, y vieron Fórmula 1 y les gustó mucho y dijeron, papá, pues vamos a ver las carreras ahora. Porque en esa película se cuenta todo lo que tienes que saber sobre la Fórmula 1. Es una exageración, pero es real. En realidad está todo ahí y es lo que querían los que hicieron la película, pero es una película, digamos, como le llamo ahora, de multinacional, ¿no? Es una película de Fórmula 1. La multinacional Fórmula 1 hace una película y mete todo, consigue rodar en las carreras, con Hamilton, con Alonso, tal, mete a Brad Pitt. Con el fútbol eso es imposible. Es realmente imposible, no se puede explicar, no se puede abarcar, porque el fútbol yo creo que es inabarcable, que es tan grande que es imposible hacerlo. Entonces, ¿es un fracaso del cine? Yo creo que no. Yo creo que es una virtud del fútbol, ¿no? El cine explica el amor, obviamente una película no explica todo el amor, ¿no? Pero todo lo que hemos visto a lo largo de la historia del cine, si el cineasta es bueno, si los actores son consiguen que nos acerquemos a la realidad, ¿no? Yo creo que el cine todavía no ha conseguido eso, explicar el fútbol, porque explicar el fútbol creo que es demasiado complejo. ¿Vamos sobre el corto o no? Yo sí, yo creo que tenemos un corto, ¿vale? Que perdona, Diego, que usamos como un poco como excusa, porque si la charla no mola, siempre os lleváis el corto, que está muy bien, es estupendo, así que yo creo que a partir de ahí ya tocamos techo y luego pues ya nos sentimos un poco ya... Y bueno, explica muy bien la relación que hay también entre el fútbol y el cine. Bueno, Juan Villoro decía que el mismo problema que ha comentado Carlos con respecto al cine le pasa al cine con respecto a la literatura, que el fútbol se narra a sí mismo y luego hay una cuestión que a mí sí me interesa mucho a la hora de escribir una historia de ficción en la que el fútbol está como uno de los elementos, y es que tú cuando estás escribiendo una ficción tienes que darle unas ciertas dosis de verosimilitud. Esto es una paradoja, ¿no? Cuando tú estás escribiendo ficción pura, pero para que el lector se lo crea, tienes que establecer un pacto con él. Por ejemplo, Superman vuela y las balas le rebotan, nos lo creemos todo esto, pero con esos poderes no puede hacer tal y tal y tal cosa. Entonces tú planteas ese marco en el que se va a mover esa ficción que estás escribiendo. Con los relatos de fútbol sucede que si tú exageras muchísimo la historia, la gente no se lo cree. Por ejemplo, si en el último minuto mete el gol el jugador que, casualidad, se acaba de lesionar, ¿no? Ya visteis la semana pasada, Hugo Rodallega, jugador colombiano, que se rompe, se echa a llorar, se lleva la mano al muslo, le duele muchísimo, pide el cambio y en esa misma jugada va trotando casi con el gol del cojo, ¿no? Con un dolor tremendo hasta el área. Yo creo que no llega, el derecho de no llegar, hace el espacio, se queda atrás, le dan un pase atrás, mete gol y celebra el gol a la pata coja. Si yo esto lo planteo en una película, puede suceder lo que me sucedía a mí en el cine cuando fui a ver esta película de
en ocasiones veo muertos, como se llama aquella peli. Sexto sentido. El sexto sentido, que el tío que estaba sentado al lado de mí en el cine, cuando terminó la película, se quedó así plantado y dijo, te tomas por culo, ¿no? Si tú exageras mucho la ficción, el espectador se sale, pero en el fútbol nos lo da casi cada jornada, ¿no? Villoro decía que el fútbol era un deporte muy aburrido, que da momentos absolutamente increíbles, ¿no? Y este es así, es absolutamente increíble. Si yo os planteo una película, hacemos a Hugo Rodallega como el héroe y termina así, decís, no, está exagerado demasiado. Eso es lo que sucede muchas veces en las historias de fútbol. Aquí es donde Galder hace todo este speech para darme pie para contar una anécdota sobre Evasión o Victoria, que yo sigo pensando que es la película más mítica sobre fútbol, porque es absolutamente irrepetible, ¿no? Ese elenco, esa historia, es una película, en realidad es una película de campo de concentración, ¿no? Y que tiene fútbol, y tiene mucho fútbol, tiene un partido que dura más de media hora, y eso sí que es complicado, ¿no? Y es un poco, yo siempre digo que es la Casablanca del fútbol, ¿no? Casablanca no es la mejor película de la historia, pero obviamente es probablemente la película más mítica, ¿no? Resume el cine, ¿no? En esa película, en Evasión de Victoria, había un grupo de jugadores del Ipswich Town que habían llegado allí por avatares del destino, y uno de ellos era John Ward, que luego jugó en el Liverpool, era un buen jugador escocés, internacional, jugó varios mundiales y dio muchísimos goles, y él cuenta en sus memorias que paseando un día por Glasgow, ya retirado, se acercó un señor mayor, le vio, se quedó parado y le dijo, entonces, John, es verdad, os escapasteis. Y él cuenta, no sabemos si será verdad o no, si era una gran anécdota para su libro, pero que le dio muchísima rabia, que él había metido 200 goles en primera división, era internacional 80 veces, y que le recordaran por aquella película que había hecho un verano del año 81, ¿no? Pues fíjate si... Eso es bonito, cómo se mezcla ahí la realidad y la ficción, porque tú sabes, yo adoraba a uno de mis jugadores favoritos de toda la vida, a Osvaldo Ardiles, porque yo soy del año 75, el Mundial 82, a mí me cogió con 7 años y me fascinaba el fútbol y mi padre no tenía ni idea de fútbol. Entonces me regalaron un libro que era Fútbol de la A a la Z, patrocinado por Philips, que era una traducción de un diccionario alemán. Josep María Casanovas. Que Casanovas le metió 2 o 3 entradas más, que entre otras había un par de errores que no me sacaban de quicio. El escudo del Athletic, si tenéis el libro, ir a verlo, porque pone, en vez de ATHL, pone ATLH. Y fue la primera constatación de que los libros eran falibles. O sea que hasta ese momento yo creía, si está en un libro, es verdad, cosa que por suerte ya sabemos que no. Y claro, yo le comía preguntas a mi padre y le decía, a mí, Brasil, León y tal. Y mi padre no tenía ni idea. Y un día le dije, Argentina, Maradona, ¿no? Y en aquella época teníamos un poquito también de manía a Maradona. Y mi padre le dijo, no, en Argentina Ardiles, que es tan bueno que juega con el número 1 en la camiseta. Me soltó aquello. Y para mí, un tío que juega con el número 1 en la camiseta, un jugador de campo, tenía que ser la hostia en verso, ¿no? No tengo ni un recuerdo de los partidos de Argentina en aquel mundial, pero sí recuerdo que fuimos a ver más tarde Evasión o Victoria al cine en Aro, en los cines CES, y mi padre me dijo, ¿te acuerdas de Ardiles? Es ese. Y para mí, que yo tenía 7 años, 8 ya, había hecho, ¿no? 7. Se mezcló todo. O sea, yo durante un tiempo pensé que Ardiles había llegado a jugar con Argentina después de escaparse del campo de concentración. Pero esto es algo que en el fútbol nos funciona así, como se mezcla la realidad y la ficción y la historia y los relatos que te cuentan y todo esto, ¿no? Pues vamos a poneros un corto de Ken Loach. Ken Loach es un director que en todas sus películas, en el 80% de sus películas, incorpora algún elemento futbolístico, ya sea una camiseta, una charla, una conversación. Él obviamente es un cineasta social, tiene que tratar los problemas de la clase trabajadora, de las clases menos favorecidas, normalmente del Reino Unido, aunque también ha hecho películas en Estados Unidos y en Latinoamérica, y siempre el fútbol le sirve para contar eso, porque él sigue pensando que a pesar de que a veces nos dan pruebas de lo contrario, el fútbol sigue siendo del pueblo, el fútbol sigue siendo el deporte del pueblo, ¿no? Y este corto está metido en una película coral, en una película de muchos cineastas, donde tienen que celebra el aniversario del cine, ¿no? Creo que es el centenario del cine. Así que no. Pues
A ver si soy capaz. Que estoy aquí en ordenador ajeno. Ah, A ver si se escucha bien. ¿te ves subtítulos? No lo escuchamos. No se oye, ¿no? No. Bueno, esto lo haga un director de cine, ¿no? Que además ha ganado 2 veces la Palma de Oro en Cannes y en mucho mérito, ¿no? Pero bueno, pues obviamente es una crítica al cine contemporáneo que no cuenta historias un poco pegadas a la tierra, ¿no? En el fútbol yo creo que todavía podemos descubrir historias pegadas a la tierra, ¿no? A mí me gusta el corto porque cuando planteamos la relación entre el fútbol y el cine, estamos todos presuponiendo que el cine está por encima del fútbol a nivel narrativo, obviamente, a otros niveles también, ¿no? Nadie te va a mirar mal porque tú digas que te gusta el cine, mientras que si tú dices que te gusta el fútbol y más en un ámbito como el cultural, pues hay gente que te mira con esa mirada extraña. Y me gusta porque ejemplifica una cosa que a mí me interesa muchísimo del fútbol, que es cómo es un ámbito que permite una relación intergeneracional perfecta, ¿no? Por ejemplo, de padres a hijos, que también es uno de nuestros grandes temas, ¿no? Porque obviamente a los dos nos puede gustar el cine, pero nos puede costar encontrar una película en común en la que ir a ver, pero el fútbol es el mismo, aunque la lectura narrativa que podamos hacer del espectáculo del fútbol sea distinta. Yo estoy convencido de que cuando yo voy a ver con mi hijo de 10 años un partido a San Mamés, yo veo uno y él ve otro, aunque el partido es el mismo. En el cine no sucede lo mismo, pero sí es cierto que a los dos nos permite tener una experiencia estética muy interesante siendo el mismo elemento, cosa que en el cine a veces es difícil. Yo me he cansado de ver pelis de niños, ayer lo hablábamos justo dando un paseo por la playa, y ahora empiezo a estar mejor con mis hijos porque empezamos a ver pelis de adultos, por fin, ¿no? Es verdad. En este caso yo creo que hay que referirse a que obviamente para hablar, por ejemplo, para hacer una película de amor, obviamente un cineasta, un guionista, ese equipo, porque el cine a veces nos dejamos llevar un poco por la teoría del autor, pero es un arte completamente colectivo y se parece mucho al fútbol, ¿no? En realidad, ¿no? Siempre digo, ¿no? que en realidad son absolutamente coetáneos, han crecido y han sufrido crisis tanto el fútbol como el cine a la vez, nacen a finales del siglo XIX, se popularizan de la misma manera, nacen como un divertimento para las clases altas, ¿no? Los Lumière querían vender sus cámaras a las familias ricas, no para que hubiera exhibiciones de películas, sino para que se rodaran en su intimidad, ¿no? Incluso para que los reyes rodaran sus películas porno. Para eso querían los Lumière vender cámaras de cine. El negocio era vender cámaras de cine, no que fuera gente a ver películas pagando. O sea, fíjate cómo fue evolucionando, el pueblo se apropió del cine y el del fútbol es exactamente igual, ¿no? Lo que nace en unos colegios elitistas del Reino Unido acaba siendo, vamos, el pasatiempo del sábado por la tarde de las fábricas cuando tienen los primeros sábados libres por la tarde, ¿no? La eclosión de los años 20, exactamente igual, el fútbol y el cine. Ricardo Zamora, que era el guardameta más famoso en España, era también una estrella, gracias a los periódicos, fuera de España. Es los años 20, los primeros años de las grandes estrellas de Hollywood. Así que incluso la crisis del cine con la televisión, es también la crisis del juego defensivo en los años 50, o sea, que han vivido muy en paralelo cine y fútbol y sin embargo siempre un poco separados. Y en esto quería decir, ya que hablábamos un poco de Ken Loach, que obviamente para contar buenas historias de fútbol es necesario conocer el fútbol, ¿no? Obviamente cuando vemos una gran película romántica, cuando vemos una gran película filosófica o con un mensaje detrás, los que han hecho esa película saben de lo que están hablando, no les sale por casualidad. Obviamente, para hacer una buena película sobre fútbol tiene que haber guionistas, cineastas, obviamente actores también, pero vamos a dejarlo en guionistas y cineastas, primero que conozcan y luego que amen el fútbol, ¿no? Porque si no es muy complicado. Y es verdad que, en parte por lo que ha dicho Alde, de esa espalda que ha dado durante muchos años, muchas décadas, la intelectualidad que ha dado la espalda al fútbol, que eso está cambiando. Yo creo que ya se puede decir que ha cambiado, a pesar de que lo siguen manteniendo como en un producto aparte, que eso es lo que decía Galder antes, ¿no?
Los libros de fútbol están en fútbol, no comparten con, ¿no? Tu maravilloso libro Hijos del Fútbol, es difícil que lo pongan al lado de un libro, digamos, de una novela o de un libro divulgativo bestseller, cuando debería estar ahí y no debería estar en los libros de fútbol, ¿no? Pero ese problema, ¿no? El que no haya cineastas que han amado y conocido el fútbol, ha tenido además, en el caso del cine, el problema de que obviamente Hollywood no ha considerado el fútbol, nuestro fútbol, como algo propio, ¿no? Hemos visto películas sobre boxeo, hemos visto películas sobre fútbol americano. La de Oliver Stone, sin ir más lejos, esa es una película que explica el fútbol americano, ¿no? Un domingo cualquiera. Y lo explica muy bien y es muy buena esa película. Pero porque Oliver Stone es un loco del fútbol americano. Gracias a eso se puede hacer esa película, si no es imposible, ¿no? Pues digamos que el fútbol ha tenido esos hándicaps a la hora de trasladarse, sobre todo si pensamos en ficciones más o menos convencionales, porque seguramente ahora saldrán otro tipo de películas mucho más minoritarias, mucho más especiales, mucho más bonitas, que son las que, por ejemplo, pone Galder en el festival, en el Thinking Football de Bilbao, donde obviamente ahí sí que se traslada una idea del fútbol como algo no solo positivo, sino como algo digno de ser contado, ¿no? Sí, y vamos a orientarlo por las que no ponemos, porque dices que el cine es un arte colectivo y yo tengo la sensación que como en muchos otros ámbitos, cada vez hay más personas tomando decisiones en el mundo del cine y en especial en el mundo del cine de fútbol que no saben de eso. A veces esto pasa mucho, por ejemplo, en literatura, no pasa en mis editoriales, que es lo que estáis grabando. Un saludo a mis editoriales, pero muchas veces los que toman las decisiones son gente de marketing. Yo soy autor de juvenil. La literatura juvenil es un horror, es un erial de historias interesantes. Estamos diciendo, los niños leen más. Y bueno, ¿pero qué leen? También es muy importante, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las decisiones las toma la gente del marketing. Yo tengo mucho respeto a la gente de marketing cuando respeta a los autores. A mí me pasó, por ejemplo, yo escribí un libro que se llama La vida en fuera de juego, una novela que se vendió luego muy poco, que era una novela que cuenta la historia de un niño de 14 años que un día descubre que no sabe lo que es el fuera de juego y le han capado el acceso a Internet y no puede investigarlo e intenta averiguarlo por sí mismo, cosa que es imposible. Si tú no tienes una noción de lo que es el fuera de juego, es imposible que lo sepas con la experiencia, ¿no? Y a mí me gustaba poner una metáfora de la adolescencia, que es esa edad que eres muy niño para algunas cosas y muy mayor para otras. Y ese muy mayor para otras es para preguntar cuestiones que en ese momento a ti te pueden estar afectando. Y yo nunca he tenido problema para publicar en adultos y me encontré que cuando movía la novela en juvenil, las respuestas de las editoriales eran, nos ha encantado, pero, y en ese pero entraban cuestiones como, no sabemos si es una novela para niños o niñas, porque es una novela sobre fútbol, pero tiene un romance en el centro de la novela, obviamente, porque la adolescencia es el descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Decías, joder, resulta que las editoriales de niños publican para niños y niñas, mientras que en las de los adultos, en principio, no. Lo que es literatura no tiene por qué ser así, ¿no? Y tomaban la decisión gente de marketing. Decían, bueno, ahora queremos una película sobre hombres lobo gays, no sé, se ha puesto de moda no sé qué película, pues en este contexto. Y en fútbol sucede lo mismo. Tú planteas una historia de fútbol y muchas veces entra el productor y quiero a Ronaldo. O quiero a Messi, tiene que salir Messi. ¿Qué películas no hemos puesto? Messi, la película, no la hemos puesto. Ronaldo, la película, no la hemos puesto. Y no porque no sean unas producciones enormes, sino porque no hay historia. Es una cosa fascinante. Yo vi la película de Ronaldo, ya os habéis visto, y a mí la película de Ronaldo hay dos momentos que me encantan. Uno, el momento en el que Cristiano Ronaldo entra en el vestuario, primer partido en Brasil 2014 de la selección portuguesa, y él está lesionado y decide darle una charla a sus compañeros y les dice una cosa que a mí me fascina, que es, a todos nos gustaría tener 3 o 4 Cristianos Ronaldos en nuestro equipo, pero no los tenemos, todos sus compañeros. En el momento de Raúl Meirelles, con su cresta, lo mira como pensando, te da una hostia que te tumbo, ¿no? Pero no los tenemos, así que intentan dar todo porque hoy Ronaldo no está. Y tú dices, ¿pero qué? Tipo le da a sus compañeros una charla motivadora en el que dice, os gustaría tener 3 o 4 como yo, pero no los tenéis, ¿no? Y con Messi me pasaba igual. Está muy bien la película, dirigida por Alex de la Iglesia. No está muy bien. No está muy bien a nivel de producción, etcétera. Pero no exploran las historias. O sea, todos hablando, si Messi es la hostia, Messi es no sé qué. Y si no hubieran llegado, o sea, me hubiera gustado conocer una película de ficción con un chico que se llama Lionel Messi y vive en Barcelona y es repartidor de O Globo y en sus momentos
los tiempos en los que está mirando el móvil con sus compañeros, se gira y le dice, yo jugué en el Nacional. ¿No? Pues una distopía, ¿no? De qué pudiera haber pasado si Messi no hubiera llegado. Pero ahí ni los clubes, ni los jugadores, ni muchas veces los productores de televisión quieren entrar. ¿Qué no ponemos? Manchester City Inside, en la película. Porque no tiene sentido. Al final, si el departamento de comunicación de un club está metiendo la tijera, y si metes la tijera, muchas veces la película deja de ser interesante. Totalmente. Es verdad que los que somos muy futboleros también, al final encontramos cosas dentro de esas películas que llevarnos un poco a la boca, ¿no? Pero no te salvan una hora y media. Pero fíjate, tuve la suerte de conocer a Asif Kapadia. Asif Kapadia es el director que seguramente habréis visto del documental sobre Ayrton Senna, que se llama Senna, un documental maravilloso también sobre Fórmula 1, que es un documental además que se estrenó en cines. Y es también el director de la película sobre Maradona, Diego Armando Maradona. Está muy bien. Está muy bien, sobre todo porque está basada en un material que él descubrió, que es un material que había grabado Jorge Zisterpiller, el agente de Maradona durante sus años en Argentinos Juniors, en el Barça, y al principio de su época en Nápoles, donde Maradona, como sabéis, pues perdió un poco el sentido. Lo que hizo Jorge Zisterpiller, ya teniendo una visión muy a largo plazo, es tener un equipo de grabación en cine, además, de lo que hacía Diego casi siempre, o sea, durante muchas horas del día. Entonces, Asif Kapadia descubrió ese material y lo que hizo es montarlo, además sin voz en off, y la película a veces, luego sabiendo además, claro, nosotros completábamos sabiendo lo que había pasado, ¿no? Pero la película es una película prácticamente de Scorsese, es uno de los nuestros en el fútbol, y es una maravilla, ¿no? Y entonces Asif Kapadia es el productor de la película de Cristiano Ronaldo. Ahí él fue muy listo porque se quitó, la produjo, pero no quiso dirigirla. Pero él me contaba una cosa y es muy real. Y dice, a pesar de que obviamente es una película geográfica que trata de ensalzar al personaje, porque si no ese personaje no te deja entrar en su intimidad, él como cineasta considera que tener la oportunidad de rodar la intimidad de ese personaje es algo válido. Y si tú consigues ver la película desde otro punto de vista, es decir, no el del seguidor fan de Cristiano Ronaldo, que supongo que es para ellos esa película, o es lo que cree Cristiano Ronaldo, encuentras que la película tiene un montón de momentos que Cristiano Ronaldo cree que nos está enseñando cosas que deben ser mostradas al mundo y que si tú las ves dices, pero ¿cómo eres capaz de dejarnos ver esto en lo que tú crees que quedas bien y quedas fatal? Como lo del coche. Como por ejemplo, como lo del coche, enseñando los coches, todos los coches que tiene, o como por ejemplo haciendo carreras con su hijo, al que no le deja ganar, por supuesto. O sea, Cristiano Ronaldo no le deja ganar ni a su hijo, corriendo, ¿no? Y esos momentos son absolutamente reveladores del personaje. O como cuando cena en casa con Jorge Méndez y su madre. O sea, es una mezcla de lo más familiar él con su madre. Sí que es verdad que tiene una relación muy interesante, probablemente desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Sabéis que la figura de su padre pues es conflictiva y con Jorge Méndez haciendo un poco de padre ahí metido. Si tú logras ver eso más allá... Sí, pero si lo logras... Sí, pero lo tienes que lograr. Está claro, ¿no? Pero yo creo que Asif Kapadia sí que... Él como productor, es alguien que probablemente él no perdía dinero en esa película, porque obviamente el dinero lo pone Cristiano Ronaldo, pero sabía que eso podía ser una lectura, ¿no? de la película. Me recuerda a una película que es así, me gustó mucho, que yo creo que se puede más o menos ver hoy en internet, que se llama The 4-Year Plan, que es un documental pequeñito que hizo un cineasta inglés sobre el plan que Flavio Briatore, Alejandro Agag y compañía establecen en el Queen's Park Rangers cuando lo compran en segunda división, que dicen que en 4 años van a cambiar la gestión y en 4 años van a jugar la Champions League. Y él dice, joder, yo quiero grabar esa gestión brillante del club, y la gestión es absolutamente desastrosa porque Briatore lo gestiona como si fuera el patio de su casa. Entre otras cosas, le graban el palco llamando al banquillo y diciéndole ahí a Indowi, que era el entrenador, que le quite al 7 y le meta al 19, ¿sabes? Y el que metas al 19, y se ve al entrenador que se gira y hace un gesto así como vete a tomar por culo. Luego encima del 19 mete gol y el que hace Briatore se gira,
se señala al pecho, no se lo he dicho yo a todo el palco, ¿no? También en la película es cierto que el Chris Barragher empieza a mejorar cuando se carga en Briatore, cuando uno de los inversores se acerca a él y le dice, aléjate de la gestión, pero es esa curiosidad, ¿no? De cuando a veces metes una cámara para, en teoría, grabar una cosa que es brillante y es una gestión completamente negativa. Pero también es un documental. Y sí es cierto que en realidad yo tengo la sensación de que no somos capaces muchas veces de detectar las historias. Y a mí hay una cosa también que me interesa, y es que en especial en España no somos capaces de detectar esas historias. Hay poco cine documental interesante en España. Nosotros en el Festival de Cine proyectamos mucha película inglesa porque cultivan muy bien su historia. Por ejemplo, antes estábamos hablando de, bueno, nos vamos a lanzar algunas películas que son de nuestras favoritas. Habéis visto The Damned United, conocéis la historia de Cloves, que coge Leeds, dura 30 días, etc. Bueno, hay un documental inglés de Johnny Owen, que a mí me encanta, un director galés que se llama I Believe in Miracles, que cuenta el milagro de Brian Clough con el Nottingham Forest, que lo coge en segunda división, lo asciende a primera, lo salva el primer año, segundo año lo asciende a primera, ese año en primera gana la liga y luego gana 2 Copas de Europa consecutivas. Y él junta al elenco de jugadores de esa época y en un documental con una música maravillosa, con imágenes de época y súper vertiginoso, en 1 hora y media te cuenta la maravillosa historia de aquel Forest. Y tienen 2 ventajas que yo te lanzo aquí. Primero, los jugadores son buenísimos, son graciosísimos. Yo no sé qué tienen los jugadores ingleses. Habéis visto a Gary Lineker, que es pues, una auténtica estrella, pero nosotros cada vez que traemos un jugador inglés es que tienen un carisma enorme. En este documental está John Robertson, que era un extremo escocés muy díscolo, que jugaba en aquel Nottingham Forest y es un tío divertidísimo. Segundo, imágenes de archivo bestiales. Ahí la BBC bueno, y otros, ¿no? Pathé también tiene unas imágenes de archivo que cuando cualquier documentalista inglés va a hacer una película sobre una historia inglesa de su momento, tira de huello. Y luego una fascinación por su propia historia y una necesidad de contarla. Antes decías, Diego, que te agradezco mucho lo del Athletic Club. A mí me da mucha pena que no seamos capaces de cultivar nuestra propia historia. No hay el gran documental del Athletic Club. No digo de ahora, no digo el milagro del equipo vasco que se mantiene, pero por ejemplo, años 80, Bilbao. Está bueno, y Donosti también. Hay 4 años seguidos de 2 equipos vascos ganando la liga. Hay un libro, una ficción por ahí que dice que fue un contubernio del gobierno. Me parece una cosa súper divertidísima, ¿no? Pero luego eran los años de plomo de ETA. O sea, esos jugadores tuvieron que ser extorsionados a la vez por la banda terrorista y hay un momento de una ciudad en un declive económico bestial. Yo cuando tenía 9, 10 años y bajamos a Bilbao, daba miedo. O sea, no os imagináis, era el infierno en la tierra. No hay una película de esa. Y a nosotros se nos acercan muchas veces alguien que te viene, oye, queremos contar, y nadie detecta bien las historias que se están contando y ahí los ingleses nos llevan mucha ventaja. Pero, ¿tú crees que el Tobaz aquí, pero sin desprivilegio, el Athletic dejaría hacer esa película? Ves que el Atleti no tiene que estar en esa historia. Ah. Esta conversación la he tenido con muchos productores que vienen a plantear, oye, yo me acuerdo de unos tíos que vinieron a presentar una sitcom, que era la presidenta del Athletic, el presidente de la Real, no era Urquijo, una ficción, era en una reunión en la liga, se enrollan y entonces son pareja, pero detrás de las cámaras, cuando ellos tienen una relación muy tensa en el público, porque además el Atleti ficha a un jugador de la Real, pero luego son pareja. Y a mí me parece una historia divertidísima y yo le di un consejo, sácala de aquí, porque como el club ponga un duro en esto, te van a meter tijera y no hay comedia posible que salga de ahí. Es decir, los clubes muchas veces no tienen que estar. Y yo creo que para que un buen documental funcione, muchas veces tiene que ser a pesar del club. Sobre los documentales, la verdad que habría mucho que contar. En España, yo creo que confundimos el documental con el reportaje a menudo. El reportaje está muy bien. Yo creo que es un género, dentro del documental hay un género que es el reportaje periodístico, el reportaje televisivo. Yo creo que lo confundimos. Un documental es otra cosa. Yo creo que hay ahí sobre todo una tarea, para que me entendáis, Paco Grande, al que adoro, al que adoramos, hace reportajes.
y por el material. Informe Robinson, ¿no? Eso. Informe Robinson se parece más a lo que entendemos como un documental. Probablemente yo creo que por duración, tal, porque hay una intención detrás, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia entre el reportaje. El reportaje yo creo que es plantear los hechos, plantear las imágenes. Puede haber reportajes que tengan la buena intención, pero creo que el documental es eso, ¿no? El documental es contar una historia, no simplemente dejarte las imágenes, que conlleva una labor, que conlleva una contextualización, que es lo que hace Paco, lo hace estupendamente, y sobre todo que nadie como él tiene interés en rescatar todas esas imágenes maravillosas, pero es verdad que el documental necesitas algo, ¿no? Hablabas antes del documental del Queen's Park Rangers, les pasó algo parecido con el Sunderland, y es la imprevisibilidad del fútbol, ¿no? Se ponen a rodar un documental sobre una temporada del Sunderland en la que supuestamente afrontaban, tras descender a Championship, afrontan la capacidad de ascender y resulta que desciende a la tercera división, al igual. ¿Qué pasa? Que pues obviamente ahí tienes, obviamente no era el documental que ellos querían, pero obviamente ya tienes una historia, ¿no? De hecho tienes una historia y una temporada 2, porque el ascenso de tercera a segunda siempre es más. Y pagándoles la segunda temporada muchísimo más que la primera. Pero fíjate, ¿no? La imprevisibilidad del fútbol y la capacidad de adaptarte a contar una historia, ¿no? No simplemente estás dando imágenes de la temporada, ¿no? Un reportaje sería, esta es la temporada del Sunderland en segunda división tratando de ascender. Bueno, ahí había además una intención, ¿no? Y obviamente el que la temporada al final vaya como va les da el tema de ese final, ¿no? Sobre lo que decías también de los jugadores, claro, añadido a lo que comentaba antes de los cineastas, está que si tú quieres rodar fútbol es muy jodido. El boxeo, toro salvaje, más dura será la caída, etcétera. Meter una cámara en un ring de 8x8, con dos contendientes dándose, aparte que hay sangre y que eso tiene una mística muy especial. Rodar eso, fíjate, tienes plano cenital, tienes planos desde los costados, tienes el público muy cerca, que hasta le salpica el sudor, tienes a personas en las esquinas, con perdón es mucho más sencillo, ¿no? Hay muy buenas películas sobre boxeo. Aparte ya todo el trasfondo del boxeo como un deporte, ¿no? Con ese sesgo, ¿no? No solo de violento, sino de que detrás siempre hay algo, digamos, oscuro. Meter una cámara en un campo de 100 por 60, con estadio o sin estadio, da igual, donde el balón es absolutamente inasible, o sea, no puedes pretender saber dónde va a ir el balón porque el balón es imposible de prever cuál va a ser su movimiento, 11 contra 11, donde un jugador es muy bueno pero no es capaz de hacer lo que le ponen a hacer a Pelé en Evasión o Victoria, en esa jugada absurda en que parece que se para el tiempo. Es muy complicado. Y además es muy complicado porque los actores no saben jugar al fútbol normalmente. Y porque los futbolistas no saben actuar normalmente, que es lo que le pasaba a pobre Alfredo Di Stéfano. Entonces, añadirle todo eso. Y yo tengo una anécdota, hay una trilogía malísima que intentó hacer eso, intentó hacerlo de Fórmula 1 con el fútbol, que se llama Gol. Gol hace una primera película que es un emigrante mexicano, una espalda mojada, un chico que llega a Estados Unidos y ahí empieza a jugar al fútbol, familia muy humilde y juega muy bien, lo acaba fichando el Newcastle. En la segunda película del Newcastle ficha por el Real Madrid y en la tercera ya no sabían ni qué hacer para acabarlo. La segunda película llegaron a un acuerdo con el Real Madrid para rodar con ese actor que habían elegido como protagonista de la trilogía y lo incrustaban en los partidos del Real Madrid. Incluso nos invitaron un día de rodaje, es el rodaje más maravilloso al que he asistido como periodista, porque nos invitaron al Bernabéu a ver un partido de semifinales de Champions Real Madrid-Arsenal, aquella eliminatoria con Thierry Henry, el último gol en el Bernabéu 0-1 y luego el Madrid empató a 0 en Highbury, en el viejo Highbury. Pues metían al chaval, al actor, lo metían con el chándal del Madrid ahí en el calentamiento, iban rodando planos que luego utilizarían en la película y a nosotros nos invitaron de espectadores del partido, que en teoría era el rodaje, ¿no? Fue muy gracioso.
Ese actor, horas antes, en esas entrevistas junkets que hacen de grupo, nos había confesado que él, que era mexicano-norteamericano, Kuno Becker, no era particularmente jugador de fútbol. Y entonces se me rompía la cabeza. Digo, ¿cómo es posible que alguien que no había jugado al fútbol de pequeño pudiera protagonizar una película de fútbol? Y entonces él decía que es que había hecho como training de fútbol durante 2 meses. Durante 2 meses había estado intentando aprender como si el fútbol, como si jugar al fútbol fuera... Claro, piensas en eso y luego piensas, joder, pues la que nos están metiendo con los espadachines, ¿no? Como si fuera utilizar o montar a caballo, ¿no? Digo, joder, a lo mejor las peleas de espadas las reales no son exactamente igual que las que vemos en el cine, ¿no? Pero era así, les valió con eso, luego siempre añadiéndole, ya había posibilidad de efectos digitales, pero es así, era un chico que no había jugado al fútbol particularmente y estaba protagonizando una película de fútbol. Obviamente la película es un desastre, es un fracaso. Cualquiera que mínimamente le guste el fútbol, cuando ve cómo toca el balón ese jugador, obviamente sabe que eso es una mentira, ¿no? Pero ahí está la magia de cómo saber rodar y no enseñar. Está la magia del cine de terror, en el que el monstruo no se ve. Ahora empiezo a ver cine de terror con mis hijos y me dice, joder, si es que no sale. Y le digo, pero es que eso da más miedo. Y cuando ya empiezan a entrar en eso, es que realmente da más miedo un monstruo que no se ve, Tiburón. porque funciona la improvisación. Sí, claro, y se activan tus miedos. Ahí si tú vas a rodar una película de fútbol y no tienes posibilidades de meter CGI a tope. Bueno, ahora es más fácil porque ahora ruedan sin balón y entonces hacen el gesto y luego el balón lo meten. Antes tenías que conseguir que alguien lo metiera y no entraba nunca, y entonces hacías 70 planos y al final veías que el portero más o menos se dejaba, etcétera, ¿no? Pero si no lo muestras es cuando más o menos puede haber una gran brillantez. Y con respecto a lo que es el conjunto del mundo del fútbol sucede lo mismo. Yo no sé si habéis leído Saber Perder de David Trueba, cuenta la historia de Ariel, que es un jugador que se supone que está jugando, pero en realidad él no desvela. Y yo me acuerdo que David Trueba decía, yo la primera vez que empecé a redactar tuve tentaciones, pero claro, si tú metías a Figo, no sé quién estaba en aquel época, Figo, Ronaldo, Beckham, como compañeros de Ariel, es que la novela te dura un año. Claro, ahí hay un riesgo. Cuando tú escribes una novela tienes 2 opciones, o una película. Coges la realidad, entonces ahí sí tienes que tener un poco la ayuda de los clubes, vamos a situarla en el Real Madrid. ¿Pero qué Real Madrid? Es que no hay un Real Madrid, hay un Real Madrid que avanza temporada a temporada. Y si veis la plantilla de hace 3 años, dices, joder, ya ha pasado hace tanto tiempo, ¿no? Y los monstruos cambian. Entonces, si tú metes personajes que son personajes reales, la fastidias. Y luego hay una cosa que es todavía peor, que es meter el Sporting de Madrid. Jugaban el Sporting de Madrid, que en realidad es el Real Madrid, pero es que tú lees Sporting de Madrid, sueltas el libro inmediatamente. Es no, por favor, esto lo he visto yo en películas y en novelas, ¿no? No, es el Real Madrid, pero no es el Real Madrid. No, o es o no lo es. Ahí te tienes que fijar, ¿no? Y entonces lo que tienes que conseguir es coger esa realidad y mostrarla en parte. Y ahí entra una de mis pelis, bueno, quizá mi película favorita de fútbol y una de las tuyas también, que es Looking for Eric. Habéis visto Looking for Eric, ¿no? Looking for Eric es la historia de un Cartero, ¿eh? de un cartero que está en la crisis de los 50, a tope, no sabe con su vida, en una depresión tremenda, su hijo es un trapichero y un día les roba marihuana, se hace mira, voy a hacer una futbolística, un macanaki, porque el otro día dijeron que ahora los canutos los llaman camavingas. Me dijo un chaval, no, los canutos le llaman camavingas. Dijo, fíjate, nosotros lo llamamos macanaki. Y hubo una época que también se llamaban maqueleles. Que hay algo para estudiar, ¿eh? Bueno, pues se hace un porro y le da una calada, un par de caladas y de repente, ¡punk!, se le aparece Eric Cantona, que es su ídolo. Entonces yo me acuerdo que yo leía, no, Eric Cantona haciendo de sí mismo, no hace de sí mismo, hace de la proyección que el chico este tiene de Eric Cantona. Entonces ahí ya tienes una historia, porque es la relación de un hincha con la proyección de su ídolo. Luego, a partir de ahí, de esa aparición, este cartero hace su día a día y solo él puede ver a Eric Cantona que va junto a él, ¿no? Entonces es ese diálogo entre ellos. Y ahí lo hacen maravillosamente bien, porque le dice, joder, tenía que ser duro, ¿no? Y dice, terrible, pero luego les recrimina, tú, vosotros, las estrellas, lo tenéis todo fácil. Y Cantona se defiende, ¿no? Y eso es una película de verdad. Una película con una historia de verdad. Estaba buscando el título porque en España había una película española
no es por meterme con el cine español, en absoluto. Pero quisieron hacer una historia similar, no sé si te llegó esa peli, no creo que para proyectarla en el Thinking Football, que se llama Héroes de Barrio, en el que se aparecía una persona con problemas como el cartero de Looking for Eric, era Joaquín, el de Betis. Claro, se le aparecía, pues el tío tenía un cartel en su casa enorme porque era fan de Joaquín y Joaquín se le aparecía de verdad. O sea, no era, en este caso no era un fantasma, pero era el que gracias a él lograba arreglar su matrimonio, arreglarse con su hija, salvar el negocio, un bar de tapas. Pero estaba bien, yo creo que no podéis imaginar. Hablando un poco de lo que decías antes sobre cómo meter, o lo que hablábamos sobre cómo meter esos efectos digitales, fíjate, queda tan cutre eso, lo notamos tanto los que sabemos un poquito de fútbol, lo que hemos visto un poco de fútbol, que hay una película que es una de mis favoritas, que lo lleva al extremo completamente, que se llama Shaolin Soccer, ¿no? Que es una película de artes marciales, Shaolin, una comedia absolutamente loca, en la que obviamente los monjes shaolines, que son mitad magos, pueden hacer cosas con el balón absolutamente absurdas y absolutamente, y son efectos digitales completamente asumidos desde ese pacto con el espectador en el que estamos viendo una astracanada que es absolutamente divertidísima y en el que le dan unos efectos y unas cosas al balón muy tremendos, ¿no? O sea que incluso llevando eso al extremo se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Cosas divertidas, ¿no? No hay que olvidar, por supuesto, que en la base de todo esto está, por ejemplo, Oliver y Benji, ¿no? Campeones, ¿no? Eso también es, ¿no? Es imagen, fútbol a través de las imágenes, fútbol a través de la ficción, ¿no? Y obviamente muchos hemos crecido con eso, ¿no? También. No sé si vamos a hacer preguntas. Sí, os iba a decir, a ver, yo ahora según ponéis ejemplos, cada uno tendréis, oye, ¿y qué opinas de? No, entonces yo creo que es la charla en la que más sentido tiene que preguntéis cada uno por las inquietudes que se estén surgiendo, ¿no? Sí, habíamos elegido nosotros también luego un par de Yo sé que, por ejemplo, pelis favoritas, digamos, o recomendaciones también, ¿no? Alguna cosa. por romper para aprovechar aquí mi posición, os preguntaría por algo, una que sí que creo que ha dado con una clave, ¿no? O que ha gustado mucho, una serie, que es la de Ted Lasso, ¿no? Y seguro que la tenéis ahí apuntada para comentarla. ¿Por qué creéis que alguien ha dicho, joder, por fin? Pero Ted Lasso le pasa eso. Ted Lasso lo que lo sigue, luego tú cuentas, Ted Lasso lo que consigue es convencernos a los que somos futboleros, no te preocupes, sabemos que sabes que lo que estás viendo no tiene nada que ver con el fútbol real, pero yo te estoy dando una historia que es puro Lubic, Capra, más bien Capra, es Frank Capra, es una buena persona, tan buena que es capaz de, en esta selva en la que hemos convertido el fútbol en los últimos años, hacer que te sientas cómodo, ¿no? Con sus galletas, con su segundo entrenador americano, yo creo que esa es la clave. A mí me gusta mucho Ted Lasso, pero obviamente no me gusta por el fútbol, o sea, pero ha conseguido que yo, y creo que le ha pasado al mundo, que a todo el mundo que le gusta el fútbol, que es muchísima gente en el mundo, le entre por los ojos esa mirada completamente falsa sobre el deporte, que no significa que sea una mirada falsa sobre el ser humano, o sea, que no hay, pero yo creo que ese es el gran mérito pero que lo hace conscientemente, me da esa sensación. Dentro de una relación ambivalente. Por un lado me gusta la tesis de que un buen entrenador es una buena persona, porque en el mundo del fútbol siempre ha estado esta idea de que el entrenador tiene que ser un tío, un latiguero, ¿no? Y se demuestra el contrario. O sea, generalmente los buenos entrenadores son buena gente, por lo menos en mi experiencia. Luego, a mí se me generó un hype muy grande porque veía mucha gente que me decía, ¿has visto Ted Lasso? Le digo, no, todavía no. Y se la puse yo a mis hijos, vamos a ver una serie de fútbol con un entrenador y tal. Y es verdad que al principio me gustó. Y de hecho, me hacía mucha gracia a mi hijo todo el día cantando lo de Jamie, todo el día. Mi hijo pequeño, luego me pareció empeñazos, en el principio bien, pero poco a poco dijo, el tío empezó a caerme muy mal, digo, que tiene más pesado este Lasso.
pero luego me reconcilié con ella, la abandoné, la vieron mis hijos entera, luego les preguntaba qué ha pasado con este y tal. Y luego me reconcilié con ella el día que mi hijo pequeño empezó a leer el libro maravilloso de niños que ha escrito Carlos con Miguel y con Patch, que es El fútbol es para listos, que Carlos me lo regaló para mi hijo y se lo di, lo abrió, empezó a leer historia del fútbol y en un momento que dijo, anda, el Richmond, este es el equipo de Teplaso, porque el primer partido de fútbol, uno de los dos equipos era el Richmond. ¿Y sabes por qué me gustó? Porque yo no había pillado ese chiste. O sea, yo no había pillado que el equipo, el Richmond, que es el de Ted Lasso, es un equipo que existió, pero no existe hoy en día. Y lo vio mi hijo. Y yo quiero que mis hijos sean súper frikis, porque es algo... mi hijo mayor, y tiene 15 años, hace poco me dijo, es que en clase hay unos que nos llaman la banda del dinosaurio. Le digo, maravilloso, sí, hay... Porque a mí los que van de mayores con 15 años me dan mucha penita, porque están perdiendo lo mejor de la vida. Y yo creo que el fútbol es para frikis y que mi hijo haya pillado de 10 años un chiste a partir de Ted Lasso y tu libro es maravilloso, pues mira, es una historia bonita. Los niños y el fútbol también es un buen argumento cinematográfico. En Argentina hay muchas películas de los años 50 sobre niños. En España intentaron hacer lo mismo con Di Stéfano, Saeta Rubia. No es tan difícil, pero si hubieran elegido... Claro, el tema es que el que dirigió Saeta Rubia pues no era, digamos, el más listo de la clase que hacía cine en ese momento, pero si lo hubiera cogido un buen cineasta hubiera podido hacer una historia sobre casi neorrealista, ¿no? Incluso hoy en día la puedes rescatar y puedes verlo, pero me hay una película que a ti también te gusta mucho, que me encanta, es un poco sobre este tema, que al final también tiene el fútbol como un poco en paralelo, ¿no? Y se llama en inglés Purely Venture, un título muy extraño en español que se llama ¿Qué pasado? Es una peli del año 2000 o así. Es una peli de dos chicos que son unos locos del fútbol del Newcastle United, ¿no? Y ellos lo que quieren conseguir son unos chicos de lacario, vamos a entender, unos gamberretes que no tienen nunca un duro para gastar y tal, pero lo que necesitan conseguir o su sueño es tener un abono de temporada, un pase para ver actuar la temporada a su equipo. Y la película es todo lo que hacen para conseguir pasta para pagarse el abono del Newcastle. El rival local del Newcastle es el Sunderland, ¿no? Que están muy pegaditos Newcastle y Sunderland. Y ellos desprecian absolutamente al Sunderland. Sería un poco un caso Barça español, ¿no? Como el Barça viendo al otro equipo como con cierto desprecio, el Sunderland, ni siquiera es de primera división. Y la película, y perdón por destripárosla, es preciosa, pues bueno, al final ellos se contentan con ir a cuidar a una señora mayor que desde su piso, como en el campo del Rayo o el campo del Eibar, se ve el estadio y pueden ver medio trocito. Pero al final la película termina con que consiguen unas entradas para ir a ver al Sunderland, ¿no? Coincide que el Sunderland además había inaugurado Stadium of Light, muy bonito. Y entonces la película termina, que además lo vinculo mucho al cuadro de tu padre de San Mamés, ¿no? Su padre pintor. Y la película termina y es muy emocionante, es una comedia loca, un poco también con toques de Keloch. La película termina con ellos desde los vomitorios del estadio saliendo a la luz de un partido, ¿no? Ese momento justo antes de empezar el partido en el que sales desde el esqueleto del estadio y sales y es muy emocionante. Vayas a cualquier campo, ¿no? Sea tu equipo o no sea tu equipo, ese momento en el que sales al estadio, y eso está muy bien reflejado en la película, como ellos, que son del Newcastle, que se han estado riendo del Sunderland toda la película, de repente salen a un partido del Sunderland y se quedan extasiados. Y ese es el final de la película, ¿no? Y les felicito. Muy bonita. Pues si os parece, abrimos a dudas, ¿no? Y que tenemos como una media hora así por delante. Y no sé, seguro que tenéis algunas curiosidades por alguna película que os gusta y creéis que la van a destrozar o... Si no, seguimos contando películas. ¿No? Y no historias de fútbol y literatura. Yo no soy la otra película, pero bueno, lo de grabar fútbol, a mí me llama mucha atención una anécdota de cuando marcó en el Maracanazo el segundo gol, no me acuerdo quién lo marcó. Guilla, Fimo, Quitina. Guille. Shafiro el primero y Gigi el segundo. Guille. El caso es que fueron al día siguiente a grabar el gol, le hicieron 70 veces y no consiguió marcar los nuevos. Pues esto no es un centro que la tiró Karine Dapndai y se le fue adentro.
Y eso me llama mucho la atención y claro, cuando quieres grabar fútbol, quieres grabar un golazo, es muy difícil hacerlo de manera artificial. Pero tengo una pequeña esperanza, y no sé si os ha pasado, con el Mundial de Clubes, con la cámara LAN. A mí me parece más un videojuego que un Chile, pero ¿no veis si eso puede dar en algún momento? No me gusta nada, es una cosa espantosa. De hecho, yo juego al FIFA, lo han metido en las repeticiones del FIFA, metes un gol y te ponen un plano desde ahí. Yo creo que si eres futbolero, tu relación es distinta. Hay una duda, y a mí me interesa, es cuál es la mejor localidad para ver un partido de fútbol. Hay gente que dice el área VIP, no sé si habéis estado en un área VIP, es un horror. O sea, si vas ahí, no te gusta el fútbol, lo siento. Hay otra gente que dice plano desde arriba. Si ves el plano desde arriba, generalmente nos gusta más a los que menos hemos jugado a fútbol, porque cuando lo ves desde arriba, tú ves el conjunto, que ese es uno de los problemas cuando cuentas una historia. Porque una historia son 11, o sea, en el fútbol son 11 mínimo, y el plano son 11 también, o sea, hay esas imágenes desde arriba. Yo la gente que conozco que ha jugado a fútbol dice desde abajo, y desde abajo se oye. Yo tuve la oportunidad una vez de ver un partido detrás de una portería, como muy cerca, porque estábamos haciendo un tema en el club y me pusieron ahí. Y una de las cosas que más me sorprendió era el sonido en los corners, las hostias, o sea, cuando saltan se oye pum, pum, pum. Y luego estuve con Ari Chaduriz y entendí lo que era Ari Chaduriz y por qué tiene la cadera jodida. Porque es un deporte de un contacto enorme, pero enorme. Y a mí esa cámara desde dentro que se ve todo como movimiento, que era un poco la que utilizó Guy Ritchie en el anuncio famoso de Nike, ¿no? Que en el momento fue novedosa, pero ahora es como extraña. Como anuncio era estupendo, o sea que bueno, es una posibilidad más de hacer algo, pero digamos que ya es previo, yo creo que la experiencia de aplicar eso a algo, ¿no? En el que cambiaba de jugador, ¿no? Porque iba creciendo. Es el FOB. Eso ahí estaba muy bien utilizado. Que en pornografía se estila mucho, por cierto. En realidad, la versión en primera persona. En realidad hay dos patas de este universo cinematográfico que han permitido avanzar mucho al cine y al fútbol, más allá de historias como la que os he contado de Qué pasada o como la de Looking for Eric, Buscando a Eric, en el que se cuentan cosas vinculadas al fútbol, ¿no? La publicidad es una, y esos anuncios de Nike yo creo que los tenemos todos en la cabeza, cómo han logrado eso, incluso meternos dentro del partido, tanto en ese como en el del Coliseo, como ha habido ahí como un avance que, joder, no sabíamos que se podía hacer algo así, como el documental, ¿no? Hemos dicho, ¿no? La variedad de documentales que tenemos sobre fútbol es extraordinaria y os voy a poner otro ejemplo, más allá de las historias de estas de inside los equipos, inside los clubes, en donde hemos podido ver, pues eso, o inside la vida de los futbolistas, ¿no? Hemos visto cosas de Ronaldo en el documental de Ronaldo, hemos visto cosas de Mourinho en el documental del Tottenham o de Pep Guardiola. Sí que puedes ver cosas, pero obviamente están muy dirigidos. Pero hay un documental para que veáis hasta dónde llega. Bueno, en teoría hay dos. Para que veáis un poco cómo el abanico se ha ampliado y es gracias también a la técnica del documental o al género documental. Hay una película de un director rumano que se llama Porumboiu. Boyu. Este es un director de festivales de cine que hace. Él tiene una teoría y es que es muy futbolero y va a hacer siempre una película de ficción, una película sobre fútbol. Una película de ficción, una película sobre fútbol. Ahora en teoría le toca una sobre fútbol y por eso lleva un tiempo que yo creo que no acaba de hacerla. Pero una de sus películas de fútbol se llama, está mal traducido, se llama El Segundo Juego. Si vosotros la buscáis, la buscaréis como el segundo, The Second Game. En realidad sería el segundo partido. Sería un poco mejor traducido. Pero no tiene traducción en España porque no se ha estrenado. La película es, bueno, él tiene vamos a decir, suerte de que su padre era árbitro de primera división en Rumanía en los años 80. Pues supongo que todos sabéis lo que significa ser árbitro en los años 80 en la Rumanía de Ceausescu. Pues bien, él cogió a su padre y lo sentó y proyectó un Steaua de Bucarest, Dinamo de Bucarest, en diciembre del 89. Que son días antes de que caiga el régimen de Ceausescu. Se juega un Steaua de Bucarest, Dinamo de Bucarest, diciembre, todo el campo nevado, absolutamente nevado, Barón Naranja de aquellos. Y el Steaua de Bucarest era el equipo del ejército. El Dinamo de Bucarest era el equipo de la policía.
en Rumanía se ha sabido, bueno, se sabía ya entonces, pero se ha sabido después con pruebas que se repartían los títulos, o sea, decían, gana el Steaua y gana el Steaua, y ganaba los 37 partidos, menos empataba uno contra el Dinamo de Bucarest, que le dejaba el ser segundo y ganaba la Copa, o sea, estaba todo absolutamente dirigido. Entonces él proyecta ese partido, además la imagen es las tomas de la televisión pública rumana, que como podéis imaginar no es, no sé, no es DAZN en 2025, o sea, es tratar de evitar enseñar algo que no sea el terreno de juego, porque no vaya a ser que salga alguna cosa que no case con el régimen comunista, con lo cual era nevando, aburridísimo. Probablemente ese partido estaba pactado que acabara 0-0, que es como acabó. Entonces la película es la proyección de los 90 minutos del partido con Paul Boyle, el cineasta, y su padre comentando el partido. Pero ni siquiera comentan futbolísticamente el partido. Tienen una conversación padre e hijo en la que todo se sobreentiende, en la que el hijo intenta sonsacar a su padre sobre cómo era ser árbitro, con ciertas prebendas, porque era un árbitro bueno, digamos. Imaginaos lo que está pasando en España, Negreira, tal. Pues imaginaros eso en los años 80 en Rumanía. La película es una maravilla, os podéis imaginar, obviamente es una locura, es para muy futboleros, para muy cafeteros, pero bueno, es un ejemplo más de lo que puede hacer el documental con un tema absolutamente nimio, pequeño, pero consigue hacer una pequeña genialidad, que es una película muy minoritaria, yo creo que la tenéis en Filmin, pero que no deja de ser, bueno, un territorio más por explorar, ¿no? Hay dos cosas que son curiosas. Primero, lo que enseñas y lo que enseñas. Ahora la Liga es la tenedora de los derechos y ahora es ella la que hace la producción, evita que salgan planos en campo. Por ejemplo, los del Rayo Vallecano con la pancarta de no al fútbol los lunes. No se ve. Y los comentaristas tienen prohibido hablar de eso. Entonces tú te estás escuchando un estadio entero diciendo te ves, vete ya, vete ya, y te dice el chico a pie de campo, dice, me están diciendo, te vas a enterar. Esto es literal. Ha pasado algo así. Esto está pasando. Es curioso como, primero lo que no se enseña, pero cuando no lo enseñas lo ves más. Por ejemplo, esos planos del futbolista que ha caído y lo rodea. También uno de los planos más angustiosos fue cuando Eriksen se desmaya. Yo estaba viendo el partido con mis hijos y está el corro. Y se ve el corro. Entonces, como no lo estás viendo, lo imaginas. Y yo tenía a mi hijo diciendo, ¿qué pasa? Yo no lo sé. Igual si lo ves, te tranquilizas antes. Es curioso eso entre lo que enseñas y lo que no enseñas. Y luego el plano genital y los múltiples planos. Estaba pensando yo en una de las piezas de arte más maravillosas que yo he visto nunca, que es el anuncio de TIC Sport sobre el gol de Maradona a los ingleses. No el de la trampa, sino el otro, el de la genialidad, que es un anuncio, lo tenéis en YouTube, mirarlo porque es maravilloso. Entonces lo que ellos hacen es ir acercándose poco a poco al momento del gol. Entonces empiezan con aficionados. ¿Que dónde estaba? Yo estaba de viaje de egresados en Banfield, y luego salió otro. No, yo estaba llevando la mesa, la comida, los ravioles volaron por el aire. Y luego habla otro, que es el linier. Yo estaba trabajando, era linier. Luego habla el fotógrafo que hizo la foto. No, yo también estaba trabajando, estaba tal. Luego cogen a compañeros, Pumpido. Yo veía a una figura haciéndose cada vez más pequeña y a la vez cada vez más grande. Abro paréntesis. Si vais a hacer un día una película con futbolistas, dadle las frases porque esta obviamente no es de Pumpido. Luego salía otro futbolista que decía, yo veía... Excepto a los ingleses. Había uno de barbas que dice, excepto a Gary Lineker, uno de barbas que dice, yo me sentía como Cristo persiguiendo a Dios, el futbolista de barbas, no me acuerdo quién era exactamente. Sí. Y luego iban circunscribiéndonos y al final terminaron con Maradona. Y Maradona decía una frase, yo estaba cayendo entre dos ingleses levantando un pueblo. La pieza es increíble, pero lo que hace es ir acercándose como si fueras haciendo un zoom. Y luego has nombrado a Maracaná. Una historia de Maracaná, que a mí me fascina y es donde entra pues a veces la ficción. A mí me interesa muchísimo las grietas de la ficción con la realidad. Esta es literaria. Cuando murió Pelé, leísteis un montón de gente que Pelé prometió a su padre escuchando. Pelé entra en la habitación, se encuentra a su padre llorando, escuchando el maracanazo y le dice, no te preocupes, papá, que yo voy a ganar un mundial para ti. Esa historia la sabíamos todos, que Pelé la cuenta, pero no es verdad.
Hubo un chico que se llama José Roberto Torero que escribió un libro maravilloso de niños que se llama Una historia de fútbol, en el que él hace una ficción del equipo en el que jugaba Pelé. Es como un amigo en cuyo equipo está Pelé y son 6 capítulos, que son 6 partidos, etcétera, y él se inventó esta historia. Lo que pasa es que él habló con Pelé muchas veces, a que le contara un poco con dónde jugaba y tal, y metió esta historia que es pura ficción. Y entonces Pelé después de una entrevista la contó como si fuera real. Y de cuando Pelé muere, me acuerdo que me las titularon, una de las crónicas, el niño que le prometió a su padre que iba a ganar un mundial. Y les escribí y les dije, no, esto no es verdad. Luego hicimos una de estas. A mí eso me parece, por ejemplo, fascinante. Cómo se mezcla ahí, a veces en una realidad, trocitos de ficción. Como el cine, ¿no? John Ford, Pretty the Legend. Siempre la leyenda es mejor que la realidad. Total. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo os voy a hacer una pregunta. A ver, yo creo que la gran dificultad está en lo que cada uno percibe de qué es el fútbol para uno, ¿no? Puede decir, no hay una película, ya, pero es que ¿qué es el fútbol, no? Para cada uno el fútbol es una cosa distinta. Por ejemplo, también se suele decir, Garci, que hizo Volver a empezar, no, pero el fútbol es paisaje. Igual para Garci el fútbol es eso, ¿no? Y es una peli de fútbol. Y en Volver a empezar, la radiar hace poco en un aniversario y sale fútbol todo el rato. El protagonista, su historia está alrededor del fútbol. Entonces yo creo que la clave, y ahí nos gustaría saber para vosotros, personalmente, qué es para vosotros el fútbol, ¿no? Para saber qué película consideraríais de fútbol, porque igual, oye, para mí, si no, hay mucha gente, lo típico de discurso aficionado, ¿no? Es que a este le gusta el fútbol, a mí me gusta el Atlético de Madrid. Entonces, quiero decir que para ahí es muy importante la percepción que tenga cada uno de lo que es el fútbol. Por ejemplo, Galder habla mucho de la transmisión con sus hijos. Yo creo que eso, que es una peli que hable de fútbol, pues es muy difícil de definir. ¿Le das tú primero? A mí me sucede que cualquier película que contenga algo de fútbol, no me importa reconocerlo, ya me gusta más. O sea, ya tiene media estrella más, ¿no? En la tabla de críticas, ¿no? Porque me acerca, pero eso es digamos, algo mío pasional, ¿no? Mi vínculo con el fútbol es quizá demasiado complejo, ¿no? Sabéis que soy hijo de futbolista, que obviamente ha estado siempre presente involuntaria y voluntariamente, ¿no? Entonces, quizá mi otra pasión es el cine, más racional, más de búsqueda personal, de estudio, de otro tipo de disfrute, y quizá por eso acabé buscando cómo podían encajar, ¿no? Cuando, como hemos dicho antes, son dos universos tan próximos en lo histórico y en lo social, y sin embargo tan ajenos porque casan, tienen difícil encaje en algunos momentos, ¿no? Pero para mí, bueno, para mí el fútbol, te diría, ¿no? Yo no puedo, no era inglés Puskás, pero cuando dijo aquello en aquella serie de, ¿no? Es más que la vida, ¿no? La serie de Seguroda y de Valdano, la verdad que estaba muy cerca de lo que puedo sentir yo, ¿no? Además, yo ahora que soy padre y soy viudo y tengo un vínculo con mis hijos, digamos, tan cercano, que necesito como asirme a ellos, el fútbol es algo absolutamente indispensable. Para mí se ha convertido en algo ya vitalmente indispensable, ¿no? Ahora que yo podría alejarme ahora del fútbol, digamos, ya tengo una edad, 50 años, pues sigo empeñándome en seguir jugando, sigo empeñándome en ver películas sobre fútbol, y ahora obviamente con mis hijos es la manera de estar más cerca de ellos, que tengo la suerte de que les gusta. Es que estoy buscando, no es que no te esté escuchando, es que estoy buscando un poema. Claro, Joan Magarit. Mira, a mí me gusta mucho la pregunta, porque yo creo que hay algo mágico en el mundo, o sea, en el fútbol, que es que permite que dos personas estemos hablando de lo mismo y a la vez de cosas completamente distintas. A mí, yo estudié filosofía, me gustaba mucho la filosofía del lenguaje, y había una paradoja en la filosofía del lenguaje, aquí me voy a poner súper técnico, cuando Russell y compañía empiezan a hacer la lógica proposicional, ellos se encuentran con oscuros, ¿no? La lógica proposicional es un proyecto que tienen Bertrand Russell, todos estos filósofos del lenguaje, que dicen, bueno, que igual que en matemáticas hay una serie de normas que te permiten que si tú lo bajas todo a los axiomas, saber si algo es verdad o no, o sea, si hacemos 2 más 2 es igual a 4, vamos a los axiomas, las definiciones, etcétera, no tenemos que
que buscar en la realidad, no necesitamos poner 2 manzanas y 2 manzanas para ver si efectivamente son 4, pues en lógica proposicional se intentaba hacer lo mismo, pero con el lenguaje natural. Podemos pasar el lenguaje natural a una serie de axiomas, a una serie de normas que nos permitan que si nosotros cogemos un discurso, lo reducimos al mínimo y saber si es verdad o no. Esto era el proyecto de la lógica proposicional, que tuvo sus éxitos. Todos estudiamos, los mayores estudiamos, ¿no? El Tholen Opponents, todo esto, ¿no? Lógica proposicional en BUP. ¿Soy el único? No, sí, casi. Sí, ¿no? Pero había cuestiones, ¿no? Cuando tú después buscabas a la realidad. Por ejemplo, si alguien de aquí pregunta, ¿quién es Galder? Y le dice Carlos, Galder es el que está bebiendo agua. Y yo hago esto. Y él entiende que yo soy Galder, pero no estoy bebiendo agua. Esto es vodka. ¿Esa frase es verdadera o es falsa? A mí eso me fascinaba, ¿no? Y el fútbol, vaya vuelta he dado, ¿eh? Pasa un poco esto, ¿no? Porque cuando yo estoy hablando de fútbol con mis hijos, no estamos hablando muchas veces de lo mismo. Cuando yo voy al estadio, yo lo que quiero es estar con ellos. Yo cuando le digo a Ollán, oye, ¿te vienes conmigo? Y me dice, es que igual voy con Bernat, que es un colega suyo. Le digo, venga, ven conmigo, que vamos a estar en la grada. Yo no quiero ir al partido, sí quiero, pero lo que quiero es tener ese momento juntos, ¿no? Y hay un poema de Joan Magarit que se llama Cruzar los días, en el que él le dice al padre, él está hablando al padre de cuando le está enseñando a nadar y él se aferra a su padre, y al último verso me dice, con los años me he dado cuenta que eras tú el que se agarraba a mí. A mí esta es mi experiencia de la paternidad. Yo creía, cuando era pequeño, cuando mi padre se tumbaba en la cama conmigo y me abrazaba, era él el que me estaba consolando, y cuando he sido mayor me he dado cuenta que cuando me meto en la cama con mi hijo a la noche, un rato va a hablar con él y le agarro, soy yo el que me estoy agarrando a él para cruzar los días. Abro paréntesis, en mi próximo libro, que son columnas de fútbol, yo quería llamar Cruzar los días. Y me dijo el editor, de eso nada. Hay que meter el fútbol en el texto de alguna manera. Y para mí el fútbol es eso, es una experiencia que es la misma y no es la misma. O sea, yo escribí un artículo en El País, lo voy a citar a mí mismo, que se llama ¿Por qué lloramos cuando lloramos por fútbol? No lloramos por fútbol, lloramos por otra cosa, pero nos permite hablar eso, ¿no? Carlos tiene una frase muy bonita cuando él habla con su padre, esos 20 primeros minutos de conversación son sobre fútbol y es el calentamiento. Tú lo llamas como es el calentamiento, ¿no? En realidad no estamos hablando de fútbol. Yo cuando mando un mensaje a alguien celebrando la victoria de su equipo, no me alegro por él. Yo, por ejemplo, a mí con Carlos me pasa una cosa, que a mí el Español, ahí estoy con una camiseta, era un equipo que me caía entre anodino y antipático. Estaba ahí en esa franja gris, ¿no? Yo me acuerdo que quise que el Español ganara la final del Leverkusen porque estaba Clemente. Y en casa éramos clementistas declarados todos. Era un equipo que me era ciertamente gris. Pero desde que conozco a Carlos es un equipo que me cae muy bien. Que yo quiero que el Español gane casi todos los partidos por él. Y cuando me hizo muy feliz cuando mi hijo, cuando bajaste ahí, si me dijo los marañones estarán tristes, qué tristes estarán los marañones. Es una frase que me hizo alegría. Cuando subimos celebramos el ascenso, a pesar que era con el Oviedo de Cortina, por ellos. Y eso es lo que a mí me fascina del fútbol. Y creo que si vamos a contar una historia de fútbol en literatura o en cine, lo que tenemos es que intentar trascender eso, que sea una historia que es universal, porque desde lo particular se llega a lo universal. Yo escribí muy a pesar de mí, de fútbol. Yo quería escribir sobre los grandes temas, pero me di cuenta que igual mi enfoque era eso. Termino con una anécdota de Sacheri que une literatura y fútbol. Eduardo Sacheri, ¿conocéis? Eduardo Tati. Ahora vamos a acabar. Esto es como la frase de Camus. Siempre todo lo que sé, ¿no? Que hay que tratar ya de evitarlo. Pues esto es igual. Pensaba que íbamos a hablar una charla sobre cine y fútbol y no íbamos a hablar. Y no iba a contar esa historia. ¿Ves que es la mejor historia que hay de cine y fútbol y literatura? Y de esa peli. En esa mezcla. Eduardo Sacheri es un autor argentino. Él se hizo muy famoso escribiendo cuentos de fútbol. Tenéis Esperándolo Tito y otras historias. Y él hizo mucha fama en Argentina escribiendo cuentos de fútbol. Entonces un día él dice, bueno, voy a escribir una novela en la que el fútbol no va a aparecer. Entonces quiero ser escritor sin el fútbol como mediante. Y escribe una novela que se llama La pregunta de tus ojos, en la que el fútbol solo aparece describiendo a uno de los personajes secundarios, esa pasión que tiene por el fútbol. Entonces le llama Campanella, director de cine, muy famoso en Argentina, y le dice, yo quiero hacer una película de este libro. Y quedan para comer y hablan de ellos. Entonces Campanella, un momento dado, dice, bueno, es que quiero que hagas el guión, lo hacemos juntos, lo trabajamos. Sacheri acepta, dice, bueno, pero me falta una cosa en esta historia. Dice, ¿qué? Dice, el fútbol. Sacheri, no, joder, otra vez no. Entonces, en el secreto de tus ojos, que es la pregunta de tus ojos llevado al cine,
meten el fútbol y meten el fútbol para describir uno de los personajes y hacen una escena de fútbol, que es por lo que después realmente la película es famosa. Pero Sacheri lo que dice es que él se dio cuenta que el fútbol era un poco como la muerte en el cuento este de las mil y una noches de, del sirviente que intentando evitar la muerte acaba yendo a ella. Dices que no lo puedo evitar. Igual es el espacio a partir del cual yo tengo que contar algo que trasciende el propio fútbol, ¿no? Y en esa película lo consiguen totalmente. Totalmente. Entonces, resolvamos ese derbi, que ya que tenemos a ver al ilustre sportinguista aquí, porque ese derbi, a veces hablabas de volver a empezar, para mí es una película de fútbol. Yo convencí a un productor, no sé si habéis visto una película, se llama Smoking Room. Smoking Room es una peli que está muy bien. Es una peli sobre el universo, ese microcosmos que es una oficina, ¿no? Para mí, no sé si os acordáis, en esa película el microcosmos también es sobre que quieren conseguir una sala para fumadores, ¿no? Y quién se moja y quién no se moja dentro de la oficina. Y en paralelo están también haciendo la alineación para un partido el sábado, y quién juega de delantero centro y quién no juega de delantero centro. Y el final de la película es un partido un partidillo, un partido de una pachanga, con la canción Hoy puede ser un gran día, de Serrat, de fondo, maravilloso. Y yo, el productor, que es Periquito, panelista, le dije, tú has hecho una película de fútbol, y él me lo ha negado, me dice, no, y yo, que sí, tío, que tu peli, toda la motivación de los principales personajes es quién juega de delantero centro el sábado en el partido de la empresa. Así que Volver a empezar es una película de fútbol, por supuesto, en la que el Sporting además está absolutamente presente, y gana el Oscar. Entonces los argentinos dicen que El secreto de sus ojos también es un Oscar para Racing, pero es mentira, porque obviamente el estadio que sale es el estadio de Huracán, entonces ya queda desvirtuado. Racing está, pero no tan presente. La escena bonita es el estadio de Uco de Huracán, así que el Sporting es el único equipo que tiene un Oscar. Que por cierto, solo permíteme, ¿no es maravilloso que él ruede? García, sabéis que rueda un Sporting Atlético Madrid, que para siempre ya es el partido de García, en el Molinón. Rueda las imágenes, el Molinón en obras para el Mundial 82, que Igor además es un experto en estadios. Él, cuando gana el Oscar, lo gana, creo que es la madrugada en España del 10 al 11 de abril, que es mi cumpleaños, por cierto, y él vuelve a Madrid el 12-13, regresa, aterriza en Madrid, y el primer partido, un jueves, el domingo, juegan Sporting Atlético de Madrid. O sea, es acojonante. Él llega y se va directo a Gijón y se va al Molinón, y hay unas fotos maravillosas con los dos equipos con el Oscar. No me dirás que no es acojonante oír esa casualidad. Eso solo te da el fútbol. Pues nada más. Ah, sí, claro. Pues lo que está diciendo Valder de la parte universal, la individual, la universal, y como ha dicho antes Carlos Marañón, que el fútbol, el cine empieza siendo como un deporte y un arte de clases altas, y termina siendo un deporte y un arte de las clases más bajas, o por lo menos llega a todo el mundo. ¿No crees que están llevando el cine y el fútbol la línea totalmente contraria? Además, lo que ha dicho antes con la cámara individual y demás, no se está convirtiendo el cine con el tema del 3D, las salas de cine vacías, poder ver en una pantalla de tu móvil en una toma individual, y el fútbol también, como he dicho antes, lo caro que vale la entrada, vas a un estadio grande y no hay aficionados, sino hay gente que va a hacer un selfie, una foto por el partido del momento. ¿No estás teniendo como una cosa muy paralela de lo universal a lo individual totalmente ahora? Pues yo creo que está muy bien la reflexión que haces, y probablemente si nos ponemos un poco a generalizar, no es la sociedad cada vez más egoísta, pues probablemente sí, ¿no? Sí, es obviamente algo que vemos y que tal. Lo que pasa que es verdad que el fútbol está alcanzando unas cotas de popularidad en todo el mundo que también asusta. Incluso yo creo que nos asusta a los propios aficionados más de piel, ¿no? Que no sé si todo el mundo está preparado para hablar de fútbol y entender de fútbol. Está muy feo decir eso, pero bueno, es lo que hay. Yo no sé, creo que en todo caso subirán como estratos, ¿no? Donde cada uno encontremos nuestra forma de relacionarnos con el fútbol.
pero que obviamente el triunfo y el éxito del fútbol es total. El cine, yo creo que está pasando un cine en salas, que yo soy un gran defensor, pues me parece digamos, una cultura que no se debe perder y que se está perdiendo porque podemos acceder a todo eso en caja, incluso en un aparato como este. Yo creo que está más en crisis, ¿no? Están más vacíos los cines que los estadios, por entendernos. Aunque por estadio tendríamos que entender también los partidos de tercera división o los partidos, ¿no? O sea, no es fútbol solo que televisa, digamos. Pero sí, yo creo que es muy cierto lo que dices. Descubrí una columna cuando Piqué dijo que había ido a ver un partido con sus hijos, se habían quedado 0-0 y que no se puede tolerar, y la titulé Un hombre solo en el sofá, porque lo que el público que parece que el mundo del fútbol está reclamando es ese, un hombre solo en el sofá, viendo cuantos más goles mejor, que es un poco como una consumición del porno. Estoy yo solo y viendo espectacularidad absoluta, ¿no? Cuando en realidad a mí lo que me interesa el fútbol es la comunidad, es ir a verlo juntos, y no es el partido, es todo lo demás. Yo he visto grandes 0-0 en la grada, cuando era chaval, pues con un tipo de relación, y ahora que soy padre, otro tipo de relación. Con el cine pasa un poco lo mismo. La idea es ir juntos, es ver una película juntos y comentarla y vivir todo lo que es el conjunto de la experiencia. Es cierto que ahí cada vez se va a menos. Yo creo que va también, o sea, yo no creo que seamos más egoístas hoy en día. Yo creo que nos estamos haciendo mayores cuando decimos ese tipo de cosas. Yo sí creo que el poder le interesa aislarnos, y en particular el poder del fútbol le interesa una grada que no proteste los clubes. Les interesa una grada que no proteste la gestión del club o del propio equipo, y a los que gestionan el fútbol les interesa una grada dominada. Y eso son las áreas VIP, son esa relación de cliente. Pero hay una cosa que es muy interesante. Yo no sé si habéis leído un libro que a mí me parece, no es un libro de fútbol, es un libro sobre la violencia, que es, pero es en particular en el fútbol, que es Entre los vándalos, de Bill Buford. Es uno de los grandes libros de fútbol de la historia. Bill Buford era el editor de la revista Granta, la revista de literatura más alta, más importante en Inglaterra, y un día él estaba en una estación leyendo y aparecieron los hooligans en Liverpool, arrasaron la estación, y luego al día siguiente le estaba cenando con Salman Rushdie, Qureshi, un par de escritores así más, y les dijo, oye, joder, ayer me pasó esto, y ellos decían, sí, normal, fútbol. Entonces él se pregunta, ¿cómo una sociedad tan puritana o pomposa, como le llamaba el personaje de un pez llamado Wanda a los ingleses, después permite esto, ¿no? Y entonces él no se infiltra porque les dice que es periodista, hace un reportaje con los hooligans ingleses en el año 90 y se mete con ellos. Y él lo que descubre es que lo que le fascina es la violencia. Pero tiene un párrafo maravilloso sobre él va a ver un partido de tercera división, de Copa, pero que juegan dos equipos de tercera división, no me acuerdo ni cuáles son, Cambridge no sé qué, y lo va a ver de pie en la grada, y es un partido infame. Y entonces él descubre ahí dos cosas. Uno, que el fútbol es masa. Hay un momento que se da cuenta que se está moviendo de pie con el resto de la masa, y esto es fascinante, que es a lo que íbamos a los conciertos. Los conciertos ahora la gente está así. Entonces a los conciertos íbamos a chocarnos y a sudar todos juntos, ¿no? Y luego descubre que el secreto del fútbol, que a mí es algo que me encanta, no es el gol, sino la expectación de que suceda algo muy improbable, porque los equipos son nefastos, que es el gol. Y él se da cuenta de esto físicamente cuando el balón se va acercando a la portería y la gente empieza como a agitarse. Y a mí eso es lo que me fascinaba también del fútbol, y yo creo que es lo que se está perdiendo. Un 9-4 es un partido balonmano. Un 1-0 en el último minuto y mal, botando el balón. Es cine. Puta maravilla. Acabamos con un crossover aquí porque Guille creo que os quería consultar algo, ¿no? ¿Tienes una pregunta o no? Bueno, antes cuando empezabais a hablar, sí, le estaba comentando a Saigor que a mí cuando hablabais de la veracidad, ¿no? de cine, redactado por el fútbol, yo tengo como Diego le ha hablado una vez también, como una teoría que no sé si compartís o no, y es que tiene que ver con lo de la imposibilidad de contar el fútbol, y que creo que tiene que ver con los códigos visuales, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver el fútbol de una manera determinada, que es una realización que supongo que plantó la BBC cuando empezó a hacer el fútbol, con un plano general y dos cámaras satélites,
a medida que fueron eh, creciendo las posibilidades técnicas, pues había más cámaras, incluso el plano que al principio había que avisarlo, ponía culo, no sé qué palabra, reverso, al handball inmerso, pesada. Que los indios venían hacia ti y los vaqueros iban a ver otro lado. Y tengo la sensación de que parte de la falta de veracidad del cine que hemos visto tiene que ver con haber utilizado para contar el fútbol técnicas y lenguajes de ficción que no comparten o que no han compartido hasta ahora lo que es la retransmisión fidedigna de fútbol. Igual que el boxeo, como bien comentabas, se puede rodar con un plano contra plano que es de Montogaratis, y además que un print, como bien decías, no deja de ser un plató, incluso la Fórmula 1, que fue respetar las curvas, los planos que puedes ver en ficción. Se me hace imposible contar el fútbol desde el lenguaje visual del fútbol y reconstruirlo en ficción desde ahí, ¿no? Independientemente de que luego un jugador o un actor toque mejor, Dios. Y una de las cosas que más me sorprendía de la similitud tipo de películas es la ruptura de la cuarta pared, o sea, meter dentro del campo una cámara de cine para estar más cerca de ello. Que por un lado dices, tendría que ser más realista, pero como espectadores buscamos más realismo. ¿Cuál es el punto de vista que queremos o que se acerca más a la sensación que tenemos de fútbol? Porque si hablamos del espectador, evidentemente, cuanto más arriba estemos, mejor entendemos el partido, mejor entendemos el fútbol, entre comillas. Pero como futbolistas, ningún futbolista ha visto, Maradona nunca vio su gol desde arriba. Y si tú te pones, me parece que es en el museo que Madrid de Legends, que te da la experiencia de ponerte las gafas y ver el gol de Maradona desde Maradona, es tan ridículo y al mismo tiempo tan cercano a lo real, porque es verdad que te hace preguntar que, bueno, como gente que amamos el fútbol, lo que estamos tan pegados a la historia, queremos la realidad, o sea, queremos acercarnos lo máximo posible al público de vida, pero ¿de quién? ¿De nuestro ídolo? ¿O de nosotros en el estadio viendo lo que estuvimos como espectador? Porque cuanto más bajamos, como la condena de cuanto más baje y más cerca esté de la realidad, más ideal es. Y mi pregunta es, ¿vosotros pensáis que a día de hoy las nuevas tecnologías, sobre todo los videojuegos y los planos los que hablabais antes, o sea, hace unos años era imposible y el punto de vista que nos da la Spider, por ejemplo, un partido que se mete dentro por los, no sé si os gustan o no, las tiendas de penalti. El tema de Marañón, vamos a ver 6 horas ahora. Año que viene. Es el tema, sí, de... Supongo que dentro de 15, 20 años, cuando nuestros hijos se hayan criado viendo esto, el planteamiento tradicional de la realización futbolística será una cosa del siglo XX del pasado y esto será tan vibrante o tan real como el otro. Pero a mí todavía, cuando veo esos planos, o sea, que me llevan a una no realidad o una ficcionalización que no sé si es lo que necesito como espectador para pegarme emocionalmente al partido. Claro, es ese. En realidad, yo lo que creo es que el cine tiene que aspirar a contar el fútbol sin necesidad de imágenes de fútbol. Creo que esa es la... igual que puedes contar una película de amor sin el hecho físico del amor, ¿no? Que se cuenta en muchas películas y en muchas películas maravillosas, pero se puede, ¿no? Yo creo que ese es porque el fútbol es lo que hemos dicho antes, es tan inabarcable que no es solo lo que pasa en ese momento. Claro que sí, lo metes y encima lo haces bien o medianamente bien, puede funcionar. Hablábamos de The Damned United, tiene 3 escenas de fútbol, ni siquiera se ve, ni siquiera se acaba de ver y funciona. Obviamente, reconocemos a los actores, algunos son conocidos, actores británicos, entonces ya perdemos, pero yo creo que es así, porque si no, los chavales ahora cada año están esperando al próximo FIFA para ver que si parece un poco más, ¿no?
tiene ese ansia de realismo, ¿no? De que se parezca un poco más. Va a llegar un momento que el videojuego es más real que la propia realidad, si es que eso es un concepto asimilable. Pero yo sí que creo que el cine puede llegar por otras vías a mostraros el fútbol sin necesidad de plasmar el fútbol. De hecho, muchos de esos anuncios que hemos dicho en realidad no son en absoluto realistas, ¿no? O sea, y nos transmite, ¿no? Que unos jugadores estén en un aeropuerto jugando, haciendo todo, nos transmite una idea de fútbol y en realidad eso es absolutamente ilógico, absurdo, no necesitamos ningún tipo de técnica, ¿no? Pero es verdad que la técnica ayuda. Hay una cosa de Evasión de Victoria, a pesar de que está rodada mal, porque yo justo no tenía ni idea de fútbol, hay una ayuda, y es que si tú ves la película Oli, es una película ambientada en los años 40, y nosotros sabemos que el fútbol de los años 40 era mucho más tosco que lo que es ahora. Y eso, visto en 1980, chirriaba más que si la ves hoy, en 2025. O sea que la película ha mejorado, incluso, fíjate lo que te digo, nuestra visión tan avanzada de lo que es el fútbol hoy ha hecho que veamos una película de los años 80 ambientada en los años 40 con más indulgencia porque, mira, es que en los años 40, claro, en el fondo era haber quién chutaba más fuerte, ¿no? Y de hecho, lo que más nos chirría era lo que pretendía ser más moderno, que era el seguimiento de ese Pelé que hemos comentado antes, que se para, hay un momento que se para y él va con el castrillo y hace como 7 amagos. Es imposible, si todos tienen que estar corriendo a tu alrededor y nadie le entra, ¿cómo es posible? Así que, en realidad, probablemente el partido mejor rodado de la historia del cine es uno de Ken Loach, que pasa por ser un realizador bastante, bueno, no solo clásico, sino que se le ha criticado siempre por ser aburrido, porque coloca la cámara donde es previsible que hay que poner la cámara. Es una película que se llama Kes, en la que rueda un partido en el colegio, y es maravilloso cómo está rodado eso. ¿Por qué? Porque simplemente hay una cámara, hay los chavales jugando, no hay prácticamente montaje, y es, bueno, muy parecido a lo que estarías tú si estuvieras allí viendo ese partido de unos chavales, en lo que si el balón se va afuera, el chaval no quiere ir a buscarlo porque hay que correr mucho, ¿no? La de la botella, que la tiraba por ella, y dices, joder, te han hecho una recreación del fútbol para hacerlo más bonito, más original, ¿no? Simplemente han puesto una cámara y unos chavales jugando. Así que, bueno, no sé, yo creo que todavía el fútbol tiene recorrido para que el cine lo piense. O sea, el cine todavía puede seguir pensando el fútbol. No se ha pensado lo suficiente del fútbol. Se ha pensado en la retransmisión de la realidad, y es lo que dices, nos marca mucho. Pero incluso eso cambia según los países. En el año 2002, Calles de Cinema sacó un especial que se llamaba, la portada era Filmar el fútbol. Y hacía un recorrido histórico, lo que dices tú, como probablemente la BBC es la que más fútbol retransmitía y la que ha marcado, pero en cada país se dieron cuenta, había un análisis cinematográfico de que en Inglaterra lo que perseguían era el balón, de que en España el que seguían eran los jugadores, de que en Turquía había más minutos de las gradas que del balón. O sea, fíjate tú que algo que nos parece ya completamente asumido, no son iguales las retransmisiones de la Champions. Y nosotros mismos, que si vemos mucho el fútbol, probablemente seríamos capaces de decir, eso es un partido de Champions. Si supieran, ¿no?, hacernos como mudo todo lo que rodea, diríamos, eso es un partido de Champions, eso es un partido de la Liga Española, eso es un partido. Seríamos capaces de diferenciar absolutamente todo eso. Con lo cual, fíjate, yo creo que todavía hay recorrido para que el cine mejore su vínculo con las imágenes de fútbol, con el fútbol. Y la tele lo empeore, hay margen. La tele más. Y luego hay una clave que es que no hay realidad y no hay ficción. Eso se ve con el VAR. O sea, el VAR se supone que mete la tecnología para ver mejor algo que lo estamos viendo en directo. Yo no sé si habéis estudiado historia de la ciencia, hay un seminario por ahí, he visto a Juan Pimentel, historiador de la ciencia. El problema de los aristotélicos con Galileo era el telescopio. Que no, decía, no, la realidad la vamos a ver a través de este elemento. Lo que hay que validar es el elemento a través del cual nosotros estamos viendo la realidad. No hay que ser futbolista para saber que el VAR miente. O sea, la imagen miente. Dice, no, le ha tocado, hostia. Le ha tocado lo suficiente para que caiga. No, fíjate, paramos la imagen y se ve que
entre frame y frame prácticamente no lo ha tocado, pero prácticamente no lo ha tocado es que se va al suelo y viceversa. Yo soy amigo de Dani Vivian y sigue diciendo algo que para mí es verdad, es que no le hizo penalti Lo que has tenido que hacer. al Yolum este que se tiró al suelo, le puso la mano aquí y se va al suelo. Y luego ves la imagen, digo, no, es que le pone la mano en el hombro. Digo, mira, le está poniendo la mano en el hombro y si Marañón se va al suelo se está tirando, ¿no? Pero tú estás viendo la imagen que está aquí. Entonces lo que tenemos que buscar es contar algo más allá de lo que se ha visto en el estadio. Del fútbol es un poco como el cuento este de los indios, este cuento indio de que es un elefante y van unos ciegos y uno les coge la trompa, y cada uno ve una historia y a veces de la misma historia, incluso para los propios protagonistas, sale algo distinto. Y que metemos aquí la de Stanley Matthews. Buen corazón, va. Métela tú. La historia del peine de Stanley Matthews la conocéis, yo la oí así y así la reproduzco. Stanley Matthews en el primer partido que juega Inglaterra contra Italia después de la Segunda Guerra Mundial, juegan en Roma, creo, hace un calor tremendo y hay un momento que antes de hace un regate y después se lleva la mano al pelo y hace así, se echa para atrás. Y entonces la gente vio que Stanley Matthews, después de regatear al italiano y tumbarlo, sacó un peine, echámelo para atrás y luego se limpian el pantalón. Sacó un peine, se peinó y guardó el peine en el bolsillo. Y esto lo vio la gente en el estadio y así lo contó. Bueno, pues Stanley Matthews, cuando él se retira, se va a vivir a Malta y va un día a una carnicería y entonces el carnicero, cuando entra a pedir, le dice, usted es Sir Stanley Matthews, yo estaba en el estadio apenas a 10 metros de usted y yo vi cómo después de regatear el defensa italiano sacó un peine, se peinó y se limpió en el pantalón y se lo guardó en el pantalón. Y Stanley Matthews le dice, no lo hice. Yo lo que hice fue llevarme la mano, me quité el sudor de la frente y me limpié la frente, me limpié la mano en el pantalón. Entonces el carnicero le dice, esto engrandece todavía más su talla porque no solo lo hizo, sino que lo niega. Esto es más grande todavía. Tío, se fue, tuvo 3 años en Malta y se fue después a vivir a Sudáfrica y el último día en Malta él estaba haciendo la maleta y haciendo el neceser, ve un peine y dice, a la mierda, y se va a la carnicería y le dice al carnicero, lo hice, y ese es el peine con el que me peiné y que es un regalo para ti, se lo da. Pero pasan los años y Stanley Matthews está en una cena en Sudáfrica con otros internacionales de Inglaterra de aquel momento y entonces el camarero le dice que el chef le quiere saludar. Entonces sale el chef y le dice, yo soy el hijo del carnicero que usted tenía en Malta, que era el que a veces le llevaba la carne a casa. Y le dice, y tengo eso que usted le regaló a mi padre y es el peine de Stanley Matthews. Entonces Stanley Matthews lo coge y lo empieza a contar a sus compañeros. ¿Os acordáis cuando regateé al italiano? Lo tumbé, saqué un peine, me peiné y me lo guardé. Y los compañeros le dicen, hostia, Stanley, eso no es verdad. Te limpiaste el pelo, nada más, ¿cómo lo ibas a hacer? Y él dice, sí, es la prueba. Y enseña el peine como prueba de algo que no había pasado. Y lo bueno de las historias de fútbol es esto, que tienen ese punto de que todo se mezcla, todo es ficción y realidad, todo en uno, y yo creo que es lo bueno del cine y de la literatura. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias. Placerón, ¿no? La hemos pasado muy bien. Y el año que viene más. Gracias a vosotros.